Expropiación selectiva. El significado del Ministerio de Obras Públicas en la composición urbana de la Avenida 9 de Julio. El contexto político donde nos situamos para empezar el análisis de este tema es la década infame, que transcurre desde 1930 hasta 1943. Uriburu, Justo, Ortiz y Castillo fueron los representantes de este período, que se caracterizó por las convulsiones económicas que había de la Gran Depresión y por la manipulación en las instituciones políticas que derivó en lo que se llamó el fraude patriótico. En la escala mundial se atravesaba la crisis del 30, que tuvo un impacto significativo en la Argentina con un sistema financiero internacional quebrado, actividad económica paralizada y un aumento considerable del desempleo y la pobreza. Por su parte, los medios de comunicación de la época pedían una cooperación para establecer el inicio de estos nuevos gobiernos conservadores. Para poder establecerse en esta época de crisis, se estableció un plan político donde los nuevos gobiernos neoconservadores buscaron en la reconstrucción y en el crecimiento económico la fuente de legitimidad que los votos no le habían dado. Esto lo pudieron realizar mediante el desarrollo de infraestructura. Por un lado, mediante el Ministerio de Obras Públicas, se desarrollaría un cambio en la modalidad de administración técnica, contrapuesta a la política tradicional, y por otro lado se decidió ejecutar un plan de ciudad-gobierno, que consistía en un plan de ensanchamiento de la Avenida 9 de Julio e incluía la creación del obelisco para poder representar una ciudad nueva y una ciudad ordenada. El plan de ensanche consistió en la avasallante expropiación del espacio público y privado. Esta expropiación afectó a 7 manzanas y 138 propiedades e implicó el cierre de comercios y el traslado de familias a la zona sur de la capital, como por ejemplo Lugano. Uno de los ejemplos más representativos es la iglesia de San Nicolás de Bari, donde podemos ver en estas dos fotos el antes y el después, cómo se realizó la demolición completa de la iglesia. Luego, esta se reconstruyó sobre la avenida Santa Fe, y 2 años posteriores a su construcción fue asignada con el grado de basílica menor. Este grado permitió que la iglesia tenga mayores beneficios y reciba más dinero por parte del Estado. Entonces, podemos ver que hubo por una parte una demolición, pero finalmente la iglesia obtuvo su beneficio. El plan de ensanche llevó a protestas de vecinos, comercios y familias desalojadas. Pero aún así, el plan fue tan riguroso que el Estado emitió un crédito de 30 millones de pesos para afrontar los juicios de expropiación y desalojo. Con esto se manifestaban las comprometidas intenciones por parte del Estado con respecto a este plan. Martín Noel, el secretario de Obras Públicas, dijo al respecto que debía hacerse una obra de cirugía con métodos más radicales y decisivos. El plan de ensanche no fue totalmente resistido por la sociedad política o civil. El Estado se representaba como el autor del diseño de las obras públicas. Incluso el comunismo, que era un sector opositor al gobierno, no se oponía totalmente, ya que gran parte de sus afiliados pertenecían al sector obrero y en esta época de crisis iba a representar trabajo para ellos. Por su parte, los medios de comunicación colaboraban con el Estado, mostrando una imagen de nueva ciudad modelo con estilo europeo. En 1936 se inaugura el edificio del Ministerio de Obras Públicas, también conocido como MOP. Este edificio era un moderno rascacielos, símbolo de la obra pública que se conservó durante la extensión del ensanche en la avenida 9 de Julio. En el proyecto inicial, este edificio tendría un edificio gemelo que al final no se terminó de construir. El Ministerio de Obras Públicas indicó la nueva relevancia política y económica alcanzada. Dentro de sus objetivos estaban la integración vertical en las direcciones políticas, las obras más ligadas a la infraestructura económica que a la social y los proyectos que buscaban una inversión de un máximo de obras a realizar. De esta forma, podemos decir que el MOP va a resultar emblemático tanto para la capital como para la nación. Dentro de las temáticas que le concernían al Ministerio de Obras Públicas se encontraban la creación de caminos y puentes, vías férreas, urbanas y rurales, la construcción de las viviendas, canales, puertos, aeropuertos y centrales eléctricas. Todas las actividades económicas estaban relacionadas con las obras públicas y la gran cantidad de temas en los cuales participaba nos llevaba a comprender por qué este se transformó en el principal ministerio del área económica.
Es por esto que podemos entender todas las intenciones fallidas que hubo sobre la mudanza de este edificio tan emblemático. Una vez vista la aparición del MOB, lo que tenemos que entender es qué rol tenía en el espacio público, por qué ante estas medidas de expropiación el MOB sigue estando, nunca se lo movió ni se lo pudo mover. ¿Cuál era su importancia? Y bueno, su importancia viene desde el lado económico, principalmente, donde la recuperación económica va a ser clave para lograr una mayor aprobación social a la gestión. El MOP va a recibir miles de personas al año, donde se van a solicitar edificios públicos, caminos, puentes, puertos, etcétera. Entonces, mediante la existencia del MOP, va a impulsar a los gobiernos de la restauración conservadora a transformar las obras en fuente de poder político asociada al nuevo crecimiento económico y la integración social. Entonces, cuando nos preguntamos por qué el MOPS no se lo movió y demás, algunos ítems que podemos mencionar es esto del icono nuevo de plan económico productivo, el impacto visual y esta figura monumental que tenía en el ciudadano común y corriente, y obviamente la representación de la política nacional constructiva a través de sus proyectos. ¿Qué representa el MOP? O sea, ¿cuál es su fuente de inspiración y qué es lo que empieza a transmitir? ¿Cuál es su idea rectora, por decir de una manera conceptualmente? Y hace referencia a esta propuesta retórica del fascismo donde se jerarquizaba el poder local configurando una imagen nacional, donde se observa una arquitectura fascista racionalista, que es la arquitectura desarrollada durante la Italia fascista de finales de los años 20, donde como mencionamos recién, se jerarquizaba el poder local, configurando una imagen nacional, se establecía un concepto de orden y un culto al sistema jerárquico. Por otro lado, en algunas obras posteriores en la provincia de Buenos Aires vamos a ver que también aparece algo relacionado al estilo del futurismo italiano. Y así se establece el proyecto de ciudad-gobierno, donde se proponía desarrollar con un sentido lineal y formas regulares en todo a lo largo de la avenida Norte y Sur. Por el lado económico y político, como mencionamos antes, al ser un tema económico va a tener incidencia directa en la vida de los ciudadanos. Esa era la idea principal y uno de los objetivos principales. Va a ser un instrumento importante en función de asegurar el empleo local. Como se mencionó en su momento, en ese momento era contrarrestar males del orden social como el de la desocupación y la declinación económica. Eh, y promover trabajo, infraestructura y demás. Por el lado económico, ese era el objetivo. Mediante el aspecto espacial, el MOB va a tener un lugar central y algo que mencionamos antes, va a tener esto desde el punto de vista urbano, va a tener una escala monumental y va a provocar en el ciudadano esta visibilización como un símbolo de la acción estatal sobre el territorio nacional. En el aspecto morfológico vemos que es de estilo racionalista, donde se caracteriza por tener volúmenes puros y monolíticos, una escala monumental y la torre como símbolo de poder, cosa que vamos a ver en edificios posteriores, donde está el MOB como intermediario. Materializado mediante el orden, la coordinación y la tectonicidad. Mediante el orden y la coordinación se manifiestan en proporciones generales del edificio y la repetición de módulos, y la tectonicidad se expresa en la solidez del objeto, resolviéndose a través del equilibrio de fuerzas horizontales y verticales, algo que se va a ver, va a ser evidente en muchas obras que se fueron haciendo en la ciudad de Buenos Aires. Y mediante el lenguaje, las obras de arte fueron introducidas como parte de un programa de embellecimiento en el que se buscaba la estética en la arquitectura pública, estimulando las creaciones nacionales. Y acá es donde aparece el Art Deco y es donde el Estado lo va a promover como un estilo oficial a través de los contratos de obra pública. El legado que nos deja el MOB, o sea, para poder entender cuál fue su alcance o cómo se manifestaba su alcance simbólico, una vez que entendemos el significado de la construcción y lo que significaba el edificio ahí,
Dentro del aspecto social, político y económico, como describimos antes, se puede establecer un campo disciplinar arquitectónico que cómo se termina reflejando el producto arquitectónico a través de las obras públicas. Por ejemplo, uno es el Hospital Militar Central, donde se inaugura en 1939, características racionalistas, monumentalistas sobre todo, donde se pueden ver las líneas horizontales, como toman protagonismo, y la división de bloques. El Automóvil Club Argentino es otro ejemplo donde también se pueden ver este monumentalismo y racionalismo, un edificio inaugurado en el 40, donde es un gran bloque y ahí en la imagen se puede ver la escala monumental que tenía respecto al entorno. Otro ejemplo para que llama la atención es el Ministerio de Guerra, de Marina en su momento, el cual su proyecto original eran dos edificios gemelos, similar al MOP, pero que termina construyendo uno, y donde también edificio racionalista y monumentalista. El edificio Volta es otro ejemplo donde ya desde su concepción igual tuvo problemáticas porque hubo coimas de por medio y demás, pero se inaugura en 1935 un edificio racionalista donde se compone de Art Deco en su interior. Y para entender igual el contexto mundial arquitectónico en el que se estamos refiriendo, qué se tomaba como modelo y demás, acá hay un ejemplo de la Exposición de París de 1937, donde del lado izquierdo se puede ver el pabellón alemán donde una torre como poder, como símbolo de poder, con el águila a la cabeza. eh, y por el lado y enfrente, o sea, del lado derecho tenemos el pabellón de la Unión Soviética que se encontraba enfrente del de la Alemania nazi, donde se encuentra el obrero y el campesino con el martillo y la hoz. Pero esto es una referencia para entender cuál era la arquitectura mundial y las tendencias de ese momento. En la provincia de Buenos Aires, el gobernador Manuel Fresco, que era un fascista confeso y de acción, mediante el arquitecto Francisco Salamone, propone llevar distintas obras a la provincia de Buenos Aires, donde el concepto que tenía era civilización sobre la barbarie del desierto, donde todas obras que se llevan a cabo en la provincia de Buenos Aires con el Ministerio de Obras Públicas como mediante, donde se promueve este estilo arquitectónico y demás. Donde podemos ver que predomina el Art Deco como lenguaje oficial, se puede ver un monumentalismo, un culto que hay a la imagen. Acá aparece el futurismo italiano en lo que es respecto a la funcionalidad y la fábrica, etcétera. Y aparece sobre todo en varios la torre como símbolo de poder. Una vez comprendido el significado del Ministerio de Obras Públicas, no solo en su espacio físico, sino en su alcance en distintos territorios nacionales, nos permitimos preguntarnos qué es lo que deberíamos hacer con este edificio tan emblemático. ¿Deberíamos dejarlo tal cual como está? ¿Habría que demolerlo? Para nosotros, que desaparezca el edificio no es una opción, no solo por el gasto económico que esto provocaría al tener que remover una estructura que en este momento es funcional, sino porque a lo largo de los años posteriores adquirió un valor significativo y su presencia representa un anclaje, un punto de referencia desde el cual debemos situarnos para intentar comprender la totalidad. Nosotros proponemos realizar un cambio de identidad y para esto nos permitimos preguntarnos qué reflexiones nos dejó este análisis. El Ministerio de Obras Públicas es un edificio que con el tiempo siguió adquiriendo carga simbólica, pero no debemos olvidar que se conformó con la idea de consolidar los distintos regímenes conservadores. Es un edificio que sigue conservando su protagonismo dentro de la traza urbana. En lo que respecta al contexto, tenemos que recordar que es un proyecto urbano inspirado en el planeamiento arquitectónico de los gobiernos fascistas, una ciudad-gobierno. La ciudad de Buenos Aires se encuentra marcada por un fuerte eje lineal. ¿Qué es lo que deberíamos replantearnos a futuro?
Nosotros proponemos quitar el protagonismo visual que tiene hoy en día el Ministerio de Obras Públicas a través de la expansión y articulación de nuevas propuestas a su alrededor, de tal forma que su carácter protagónico va a perderse en un concepto de nuevas integraciones. Este concepto tiene que ser resultado de otro planteo, que es el de romper el pensamiento establecido de una ciudad lineal, empezar a pensarla y proyectarla como una ciudad orgánica, quitándole el protagonismo a espacios sectorizados, conectándolos entre sí y logrando mantener una igualdad de jerarquía en todos los sectores.